Mi nombre es Gisela Medina, actualmente soy la coordinadora gastronómica de la red de cocineros de Iberá y siguiendo un poco la propuesta de este foro virtual y el rescate de nuestra gastronomía, pensé mucho en qué versión de esta receta que conozco desde niña podría presentarles, porque hay una receta que viene desde, estuvimos averiguando, que viene seguramente de la comunidad sirio-libanesa que pobló nuestra zona. Siguen actualmente muchas familias descendientes de ellos, y la versión criolla que nos quedó hoy en día a todos los correntinos, y más en esta zona donde vivo yo, de Murucuyá, Cacatí y pueblos cercanos. Es una receta muy fácil. Yo elegí hacer la criolla, la que hemos heredado, la que se adaptó a nuestros productos y a lo que nosotros tenemos en el lugar donde vivimos. Es fácil, tengo acá 2 tazas de harina común, ¿sí? Tengo 3 cucharadas de grasa vacuna, que la voy a hacer, que la hice pomada. Bueno, como les iba contando, esta receta nosotros en nuestra infancia consumíamos en los cumpleaños. Siempre me gusta contar que nos encontrábamos con rosquetes, chipá. Esta receta es un pastelón de queso criollo, de queso de campo. Vamos con la masa. Entonces tengo 2 tazas de harina, 3 cucharadas de grasa vacuna, un poco de sal y agua. Nada más que eso lleva la masa. Después les voy a mostrar. Yo tengo que lograr acá una masa compacta, elástica, porque después las voy a estirar finita para que parezca, simule un hojaldre. La receta que les contaba anteriormente, que también conozco, que es de la que deriva esta, lleva un hojaldre, ¿sí? Bueno, en el campo, por lo que fui averiguando, nos iban contando las señoras, las dueñas de las estancias mandaban a sus empleadas, a las señoras, a elaborar este pastel. Entonces, el pastelón de queso. La otra receta que les estaba contando es un poquito más refinada, si se quiere. Lleva crema de leche, ya lleva algunos frutos secos en el interior. Esta es la masa que busco lograr, ¿sí? Una masa firme. Yo la voy a seguir trabajando un poco más, va a reposar, y la vamos a hacer con un relleno de queso criollo rallado. Esto vamos a rallar. Este es el queso que les comentaba, es un queso de campo criollo muy común aquí en nuestra zona. Este es nuestro queso. En Paraguay lo conocen como queso Paraguay. Bueno, el relleno va a llevar el queso, azúcar, ralladura de limón y huevos. Nada más que eso. Después lo que hacemos es armar como una tarta, ¿sí? Una base con esta masa finita. Se rellena y va al horno. Se marca con cuadraditos y se baña con un almíbar. Yo después, más adelante, les voy a ir mostrando cómo va quedando esta receta. Bueno, siguiendo con la receta, como les había aumentado, tengo media pieza de queso criollo rallado, ¿sí? Media taza de azúcar,
que la voy a mezclar con el queso. Y tengo por aquí 3 huevos que los voy a ligar un poquito, nada más. Y voy a incorporar al queso y al huevo. Perdón, al queso y al azúcar. ¿Sí? Esto va a formar mi relleno junto a, muy importante, la ralladura de un limón. Nosotros aquí en Corrientes tenemos también una receta que es muy querida por todos nosotros y muy nuestra, que son los pastelitos de queso. El relleno este es similar a nuestros pastelitos de queso, son pasteles dulces, pasteles criollos le decimos. No, es el mismo relleno sin el huevo. Muchos le ponen un poco de pan rallado y se arma como cualquier pastelito dulce que conocemos, que comemos comúnmente en las fechas patrias. Entonces, el pastelón de queso es similar al sabor del pastelito, nada más que el pastelito va frito, ¿no? Bueno, así queda el relleno. Esto es lo que va a ir dentro de esta masa que hemos hecho al principio del video, que la voy a estirar y voy a mostrarles ahora cómo queda armada. Bueno, como les iba contando, yo necesito tener una masa finita para que nuestro pastelón de queso no sea pura masa. Entonces estoy trabajando un poco para obtener una masa lo más fina posible, que se sienta el relleno. Lo que hice fue dividir la masa en dos, las 2 tazas de harina que tenía, más las 3 cucharadas de grasa y el agua. Obtuve una masa que me alcanza justo para este molde. Entonces yo obtengo una masa elástica y fina. Esto iría a la base del molde. Siempre los moldes que hemos hecho lo hacían en bandejas cuadradas o rectangulares para después poder cortarlas en cuadraditos. Una vez que saco del horno el pastelón, se le agrega un almíbar por arriba. Yo tengo acá un almíbar que hice hace unos días, tenía en la heladera. Es un almíbar de pomelos. Ahora estamos en temporada de invierno, entonces abundan los pomelos. Estuve haciendo unas confituras. Es un almíbar espeso que una vez que saco del horno voy a bañar el pastelón de queso con esto. Bueno, ahora ya tengo la masa estirada acá en la placa esta para horno, y lo que voy a hacer es agregar el relleno y desparramar de manera uniforme en toda la bandeja sobre la masa.
Acá tengo un trocito que voy a retirar para que no quede grosero al cortar. Listo. Bueno, acá tenemos, se me rompió un poquito la masa, entonces emparché. Tenemos ya entonces la masa abajo, el relleno, y lo que hice fue marcar en cuadraditos que me van a indicar las pequeñas porciones que van a salir del pastelón de queso. Marqué con un cuchillo y esto va a ir al horno por espacio de 30 a 40 minutos, más o menos, dependiendo de la temperatura del horno, hasta que esté dorado. A mitad de cocción voy a pintar con un poco de almíbar y cuando lo saque del horno voy a agregar nuevamente el almíbar. Aquí pasó un tiempo, esperamos que se enfríe el pastelón de queso. Se puede notar que la masa quedó crujiente, que no está muy alta, que es una masa finita, y ahí se nota el relleno del queso. Lo que hice fue agregar almíbar, como les había dicho, a mitad de cocción y después terminarlo al servir con más almíbar. Hojita de menta. Y espero que disfruten y puedan hacer este plato, este postre riquísimo, muy querido por todos nosotros. Fácil, económico y con lo que generalmente hay en nuestras casas.